Muy buenos días, o sí, todavía son días, amados hermanos. Tuvimos un inconveniente con el equipo y motivo por el cual tuvimos que eh, terminar la transmisión, que no habíamos concluido bien, y tuvimos que buscar un equipo diferente para poder transmitir. Así es que vamos aquí a dar un tiempito en lo que se reconectan. Y mientras habilitamos este otro medio, ahora nos conectamos vía celular, esperemos que sea satisfactoria ahora sí la transmisión, que no hay interrupciones. Y aquí reiniciando el equipo para poder retomar el texto donde nos habíamos quedado. Primeramente, Dios, todo va a estar bien. Y les agradecemos nuevamente que se hayan unido nuevamente a esta transmisión. Ya por ahí les estará compartiendo mi esposa la liga y también va a estar contactando a las personas que estaban presentes en la sesión que no logramos identificar bien como parte del grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces ya mi esposa por ahí les va a estar también contactando para que sepan dónde estamos ahora transmitiendo. Es lo mismo Facebook Live, solo que ahora lo estamos haciendo vía telefónica a través del celular. Y yo mientras voy aquí reactivando el equipo y damos gracias al Señor por la tecnología, aunque a veces la tecnología no funciona como quisiéramos, ¿verdad? Pero gracias a Dios que nos permite, a pesar de ello, encontrar diferentes medios para estar de nuevo conectados y confiamos que en los próximos minutos estarán reuniendo nuevamente a aquellos que estaban con nosotros en el grupo. Si alguien puede también contactar a las personas que estaban allí, no sé si alcanzaron a ver, tal vez en el grupo que no son del Centro Cristiano Bíblico, porque no los identificamos como parte del grupo de WhatsApp. Igual si les pueden contactar para hacerles saber en esta nueva liga en la cual nos encontramos, se los vamos a agradecer para que no se pierdan la palabra del Señor de este día. ¿Mm? Ujú. Vamos a esperar unos minutitos, mis amados hermanos. Y bueno, mientras se reconectan, pues vamos a iniciar como si no hubiéramos iniciado el mensaje en esta mañana y vamos a orar entonces al Señor para que a pesar de esta interrupción en la transmisión, que el Señor tenga a bien restaurar a aquellos que estaban conectados y les provea los medios para seguir con nosotros y puedan así participar y no perderse del mensaje de este día que Dios tiene para nuestras vidas. Oremos entonces, amado Señor, tú tienes el poder y el control por sobre todas las cosas, Señor, y confiamos plenamente, Padre, que todo acontece con propósito. Decíamos hace unos minutos, cuando reflexionamos acerca de lo que acontece en esta temporada, de que a veces nos pasan cosas buenas y a veces nos pasan cosas malas, Señor. Esto que nos ha sucedido, Señor, de esta interrupción, no es bueno, Padre, pero sabemos que a pesar de no ser bueno, tú tienes el control, el dominio y el poder absoluto de todas las cosas y todo acontece con propósito. Tú permites, Señor, aún lo malo para enseñarnos, Señor, tus verdades eternas, Padre, y por eso te damos gracias, Señor, porque podemos estar confiados en que todo tiene un buen propósito, todo tiene un buen término, Señor.
bajo tu voluntad. Cuando nosotros entregamos a ti nuestra vida, Señor, y renunciamos a ser lo que nosotros éramos antes de Cristo, Padre, confiamos entonces, Señor, que tú has tomado el control absoluto de nuestra vida y todo lo que acontece, Señor, no solamente lo bueno, sino también lo malo, forma parte de tu plan divino, de un plan perfecto que tienes para nuestras vidas, Señor. Y por esto, Padre, te damos gracias porque estamos descansando, Señor, en que tú haces las cosas en tu sabiduría, en tu conocimiento de lo que acontece y aún, Padre, en el dominio de todas las posibilidades de lo que puede suceder, tú permites, Padre, que sucedan cosas aún adversas, aún contrarias a nuestros planes, a nuestros propósitos, y confiamos plenamente, Señor, que todo es para nuestro bien, Señor. Ayúdanos entonces, Padre, por favor, a aceptar tu voluntad, a tener contentamiento en ella, Señor, a tener certeza, Padre, de que todo es para nuestro bien, Señor. Aunque en apariencia no lo percibamos, Señor, no lo apreciemos así de inicio, Señor, que podamos reconocer, Padre, que todo en ti no es en vano, que todo en ti, Padre, no es sin propósito, sino que todo lo que sucede, Padre, eh, que proviene de ti, Señor, es algo en lo cual nosotros debemos estar confiados y descansando, Padre, en la plenitud, Señor, de que no hay nada que escape de tu control ni de tu dominio, Señor. Es por eso, Padre, que te rogamos en esta tarde que nos concedas, Señor, el poder concluir, Señor, esta reunión virtual de forma que resulte, Señor, edificante para todos los que estamos, Señor, deseosos, necesitados, hambrientos y sedientos de tu palabra, Señor. Por esto, Padre, te damos gracias, Padre, porque sabemos que nada, Señor, de lo que acontece, el enemigo tiene poder ni autoridad sobre nosotros. Toda autoridad le es dada a tu Hijo Jesucristo, Señor. Y como Él mismo dijo en sus últimas palabras, que toda potestad está bajo sus pies, bajo su dominio, que Él ha derrotado al enemigo, ha avergonzado a todos aquellos que se levantaron en su contra y todo opera bajo un plan perfecto que el Señor has trazado para nuestra vida, Señor. Por esto te damos gracias, Padre, porque confiamos plenamente, Señor, de que todo lo que acontezca en nuestra vida desde que la entregamos a Cristo, Señor, y nos has hecho sensibles a tu voz, nos has hecho entendidos de tus tiempos, Señor, y de tus propósitos, Padre, sabemos sacar el mejor provecho a cada situación y circunstancia que nos ocurra, por muy adversa, por muy contraria que parezca a tus propósitos, Señor, descansaremos plenamente en que tú, Señor, operas aún en lo que nosotros desconocemos. Por esto te agradecemos, Señor, el darnos la oportunidad nuevamente de ser edificados en tu palabra, de ser instruidos, Señor. Y por eso te pedimos, Padre, que la tecnología también se sujete, Señor, a tu voluntad, que la tecnología también se rinda a tu señorío, Señor. Tú tienes el control no solamente de lo que tiene vida, sino aún de lo inanimado, aún de lo insospechado, Señor, aún de lo que es oculto e invisible para nosotros. Tú también tienes el control de ello, Padre. Y por eso te rogamos, Señor, que esta situación, Señor, sea provechosa para nosotros, tus hijos, que no signifique esto un desánimo, un desaliento, un decaimiento, Señor, en nuestros propósitos, Padre, de caminar de tu mano y confiado, Señor, de que todo acontece bajo tu voluntad. Por esto, amado Señor, te damos gracias, te exaltamos y te glorificamos, Padre, como tú eres digno, Señor, de ser en gran manera alabado, adorado y exaltado. Que tu nombre sea dado a conocer, Padre. Y por esto, Señor, te damos nuestra alabanza y nuestro reconocimiento, Padre, a tu señorío. En el precioso nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Discúlpeme, hermano, que ando un poco indispuesto, pero con el ánimo y la fuerza de parte de nuestro Dios de poder eh, compartir la palabra con ustedes en este domingo ya 29 de diciembre, último domingo del año, decíamos, ¿verdad? Y bueno, pues
Gracias por aquellos que se están reconectando con nosotros. Esperamos se pueda, lo pueda hacer el resto de las personas que estaban hace unos momentos y muchos más se puedan unir a esta transmisión virtual en la cual estamos compartiendo una reflexión con respecto a lo que como cristianos debemos de considerar en perspectiva del pasado, el presente y el futuro. Y tomamos como punto de partida en la Biblia Filipenses 3:13 y 14. Lo voy a volver a leer. Dice Filipenses 3:13 y 14 en la versión Reina Valera actualizada. Dice así la palabra del Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que está atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces lo que decíamos, mis amados hermanos, es que en esta temporada del año acostumbramos reflexionar acerca de lo que aconteció. Ahora, el año que estamos terminando, lo bueno, lo malo, qué logros alcanzamos o qué metas no pudimos conseguir. Y al mismo tiempo reflexionando no solamente el pasado, sino también vemos hacia el futuro, qué vamos a proponernos lograr, alcanzar en este año que está por iniciar en 3 días. Y decíamos entonces que así como todos los años, este no fue la excepción y nos han acontecido cosas buenas y cosas malas. Algunos enfermamos, algunos sanamos, tuvimos tal vez discusiones, reconciliaciones, tuvimos personas que coincidieron con nosotros en nuestro caminar durante este año y caminamos juntos por un tiempo, pero tal vez otras personas ya se han ido de nuestro camino, coincidimos por un tiempo, pero ya no lo estamos en el mismo caminar, o personas que han llegado y se han unido a la visión que Dios ha puesto en nuestras vidas. Reímos, lloramos, festejamos, celebramos, pero también nos lamentamos y también estuvimos tristes por las pérdidas, las separaciones, personas que han fallecido, personas con las cuales hemos hecho las paces, nos hemos reconciliado, y así como cada año triunfamos, fracasamos, ganamos, perdemos, alcanzamos metas y otras no las alcanzamos. Y por eso justamente es importante que entendamos lo que la Biblia nos dice al respecto de cómo debemos de considerar tanto el pasado como el presente y el futuro. Pero sobre todas estas cosas, mis amados hermanos, lo que debemos de entender es que, como dice la palabra en Romanos, todo ayuda para bien. Ay, perdón, todo ayuda para bien a los que amamos al Señor. Todo ha sido para bien de nuestra vida, aún lo malo. Así lo dice Romanos 8:28. Así es que ¿qué dice la Biblia con respecto al cambio de año? En realidad, la Biblia no nos dice nada con respecto a qué debemos de hacer en un cambio de año. Más bien la Biblia nos habla de lo que tú y yo tenemos que hacer permanentemente, todos los días de nuestra vida. No solamente cuando cambiamos en el año, que somos como más atentos o más sensibles al pasado, al presente y al futuro, sino que todos los días de nuestra vida, la Biblia nos muestra qué actitud debemos de tener con respecto al pasado, al presente y al futuro. Y quiero que veamos entonces estos tres tiempos en nuestra vida, pasado, presente y futuro, a la luz de la palabra. Y basados en lo que ya leíamos de Filipenses 3:13 y 14, mire lo que dice el apóstol Pablo y nos da como un consejo con respecto a el pasado. Vamos a ver entonces, primera parte, el pasado. Dice versículo 13, dice, en la parte final de este versículo, dice, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. Olvidando lo que queda atrás. Es el consejo que el Señor nos da a través del apóstol Pablo aquí en Filipenses 3:13 en la segunda parte, olvidando lo que queda atrás. ¿Y cuántos de nosotros no quisiéramos poder borrar el pasado? Que hubiera un botón, ¿verdad? Que tuviéramos así como que, chin, vamos a borrar nuestro pasado. Eh, y es que no tenemos esa facilidad de poder borrar nuestra memoria. A algunos ya nos empieza a fallar, ya somos medio desmemoriados, ¿verdad? Y como Dory, la memoria a corto plazo ya se nos va haciendo más difícil recordar las cosas recientes, que tal vez las cosas que impactaron más nuestra vida en el pasado, especialmente tal vez en nuestra infancia, nuestra juventud.
Pero no podemos, no tenemos un botón de reset como ahorita que tuve que hacerle aquí a mi máquina, no, la apagué y la prendí y empezamos de cero. No tenemos esa facultad como seres humanos de borrar nuestro pasado. De hecho, cuando ocupamos nuestra mente tratando de olvidar algo, más bien lo estamos recordando, ¿no? Cuando decimos, voy a olvidar esto, no me voy a acordar más de esto, no me voy a acordar más. En realidad lo que estamos haciendo es tenerlo presente, tener presente lo que no queremos recordar. Así es que no hay una forma de borrar nuestra mente. Ciertamente sí podemos pensar en otras cosas, ocupar nuestra mente en otras cosas, y eso nos puede ayudar a, digamos, a que nuestra mente no esté recordando las cosas que no quiere recordar al ocuparla en otros pensamientos, en otras actividades. Y especialmente cuando nos pasa algo malo, pues quisiéramos tener esa posibilidad de borrar lo malo y solamente recordar lo bueno. Y aunque ocupar nuestra mente de otros pensamientos ayuda, en realidad la clave, mis amados hermanos, para poder, digamos, de alguna forma sobrellevar ese pasado que no quisiéramos recordar, la mejor manera de resolver ese asunto es perdonando. Cuando tú y yo perdonamos lo malo que nos ha pasado en el pasado, es la mejor manera, no de olvidar, pero sí de que ese pasado no nos afecte más, ni nuestro presente, ni nuestro futuro. Así es que cuando el apóstol Pablo aquí nos enseña en Filipenses 3:3, en la segunda parte, de que olvidemos el pasado, lo que Dios no quiere decir es que borremos nuestra memoria. No nos está diciendo eso. Lo que Dios nos está diciendo es que evitemos que el pasado nos siga manteniendo en el pasado. Evitemos vivir esclavizados de los recuerdos, que no vivamos en el pasado, que seamos libres del pasado. Y es que, amados hermanos, las situaciones que nos acontecen en el pasado nos pueden esclavizar al pasado. Y hay gente que vive más en el pasado que en el presente y del futuro ni hablemos. Se puede entender tal vez en una persona de edad avanzada, como decimos, ya tiene más pasado que futuro, ¿verdad? Pero no vivir en el pasado para quedarse cautivo o cautiva del pasado. Y hay gente que vive así. Y cuando en esta época del año reflexionamos de lo que fue el año que estamos por concluir, y si no logramos liberarnos de esas situaciones que nos aquejaron, que nos dolieron, nos entristecieron y quisiéramos olvidar, quisiéramos no haberlas vivido, y si no nos liberamos de eso, mis amados hermanos, vamos a vivir en una cautividad, en situaciones que ya no está a nuestro alcance cambiar el pasado, ni borrarlo, pero sí está a nuestro alcance perdonarlo y no permitir que nos afecte más. Hay personas que viven en el pasado, pero no solo en el pasado reciente, sino viven en el pasado, digámoslo, antiguo, en el pasado de hace muchos años, en lo que hicieron, lo que no hicieron, o lo que les hicieron, lo que no les hicieron, lo que vivieron, lo que no les permitieron vivir, los hubieras, si yo hubiera. Y es que vivir en el pasado puede traer esterilidad y amargura. Hay gente amargada por su pasado, por el pasado que le hicieron vivir personas a su alrededor. Hay gente en amargura por lo que le hizo su esposo. Hay esposos amargados por lo que le hicieron sus padres o sus hijos o su misma esposa. Hay personas en amargura porque lo que les hizo un profesor, un jefe en algún trabajo, un vecino, y eso te impide ver el presente con una perspectiva limpia y clara y transparente, porque lo ves enturbiado por la amargura de tu pasado. Jesús nos advierte de ello en Lucas 9:62, dice: nadie que ha puesto su mano en el arado usted sabe para hacer el barbecho, para abrir la tierra, para sembrar la semilla.
Dice, nadie que ha puesto su mano en el arado y sigue mirando atrás es apto para el reino de Dios. Lucas 9:62. El Señor nos advierte, no hagas eso. Si tú vas a tomar el arado, me vas a seguir, dice el Señor, y tomas tu cruz, dice, no veas atrás, mira hacia adelante, el surco por donde vas trazando tu caminar. Porque si te quedas viendo atrás, te puede pasar lo que le sucedió a la esposa de Lot. ¿Lo recuerdan en Génesis 19:26? En Génesis 19:26 se nos habla de la esposa de Lot, cuyo nombre no sabemos, que miró atrás lo que había dejado en Sodoma y en Gomorra, donde habitaban, y que fueron advertidos por los ángeles que dejaran, porque esas ciudades iban a ser destruidas, que dejaran todo y se fueran. Y la mujer de Lot miró atrás, lo que había dejado. Y la palabra del Señor nos dice que esa mujer se convirtió en estatua de sal. Sal puede ser un símbolo también de esterilidad, de amargura. Amado hermano, amada hermana, no vivas en el pasado. No digas, es que cuando yo era niña hacía eso. Es que cuando yo era joven y hacía aquello. Está bien que puedas compartir eso, pero no pienses nunca que el pasado fue mejor que tu presente y que tu futuro en Cristo. Nunca el pasado puede ser mejor que tu presente y tu futuro en Cristo, hablando espiritualmente. Nunca. A lo mejor económicamente sí, a lo mejor humanamente y terrenalmente sí. Hay gente que vivió en la prosperidad y en la armonía y en la paz y en la convivencia, en una familia integrada. Sí, puede ser que el pasado en ese aspecto terrenal, humano, material, sí pudo ser mejor, pero espiritualmente no, mi amado. Espiritualmente dice la palabra del Señor que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. No puede ser mejor nuestro pasado que nuestro presente y futuro en Cristo. Así es que olvidemos el pasado, porque mira lo que el apóstol Pablo nos enseña, aquí lo leíamos, ¿no? Que olvida el pasado y entendemos que no se trata de como borrarlo, si pudiéramos, claro, lo haríamos, pero más bien se trata de hacerlo a un lado, que no nos estorbe, que no sea un peso que nos impida seguir avanzando en el caminar en Cristo. Pero aparte, fíjate aquí mismo en Filipenses 3, pero unos versículos antes, en el versículo 7 de Filipenses 3, el apóstol Pablo nos dice, pero las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa de Cristo. Mira, lo que era ganancia y mira lo que Pablo hizo aún antes de Cristo, lo que Pablo logró. Era impresionante, una persona, como él mismo se expresa de sí mismo, fariseo de fariseos. Él tenía cartas de los gobernadores para hacer lo que quisiera. O sea, era una persona encumbrada en la sociedad judía de ese entonces. Y dice, todo lo considero como pérdida a causa de Cristo en Filipenses 3:7. En el versículo 8 dice, y aún más, considero como pérdida todas las cosas en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura a fin de ganar a Cristo. Esa es la actitud que debemos de tener tú y yo a fin de ganar a Cristo, a fin de conocer a Jesús, nuestro Señor. Todo, no solamente lo bueno, aún lo malo, lo tenemos por pérdida con el fin de conocer a Cristo. Es decir, que el conocer a Cristo no se compara a ninguno de nuestros logros, ni a ninguno de nuestros fracasos, a ninguna de nuestra vida pasada se compara a ganar, al conocer, a tener relación con Cristo. Por causa de Él, lo damos todo por perdida, por perdido. El mismo Señor nos dijo, ¿verdad? Que no tenemos aún que dejar la parte prioritaria a nuestros seres queridos por causa de Él. Es decir, que nuestro amor hacia Él, nuestra devoción hacia Él, nuestra prioridad
debe ser Él por sobre todas las cosas. Y el apóstol Pablo nos enseña que aun todos sus logros, y vaya que si Pablo había logrado cosas, todo lo hizo a un lado, lo hizo a un lado con tal de ganar a Cristo Jesús en el conocimiento, y eso para que no le estorbe en su camino. Así es que, mis amados hermanos, hablando del pasado, qué bueno que pudiéramos olvidar lo malo y solo recordar lo bueno. Pero cuando recordamos lo malo y, como les decía, nuestra mente no se borra. Sí, algunas cosas hemos borrado por la gracia de Dios, se nos han olvidado cosas malas, ¿cierto? Y qué bueno. Pero aún las malas que recordemos, debemos nosotros estar agradecidos con el Señor cuando vemos lo malo que nos ha pasado, en que a pesar de eso malo, el Señor nos ha rescatado. Cuando estábamos perdidos, cuando estábamos sin esperanza, sumidos en tantos problemas, aún ahí el Señor nos alcanzó. Aún el Señor ahí tuvo misericordia de nosotros y nos rescató. Así es que cuando volteemos atrás, brevemente, a ver el pasado y ver lo malo, vivamos agradecidos al Señor y veamos, de allí me sacó el Señor, de ahí me rescató Dios. Y ese era yo, y gracias a Dios, ahora estoy aquí. Eso me hicieron, eso me hizo mi esposo, eso me hizo mi esposa, me dolió muchísimo, partió mi corazón, como decimos, pero aún con eso el Señor no me ha dejado, el Señor no me ha abandonado y sigue a mi lado. A pesar de mí, a pesar de lo que me han hecho, a pesar de mis experiencias, a pesar de lo malo que me ha acontecido, aún de lo malo que yo he hecho, el Señor en su misericordia y en su gracia me ha rescatado y ahora vivo en Él, mi amado, mi Señor perfecto. Así es que cuando veamos lo malo, veámoslo desde esa perspectiva, agradecidos con el Señor en que a pesar de todo, Dios ha tenido misericordia y tendrá de nosotros por el resto de nuestras vidas gracia, favor y misericordia. Por eso yo siempre digo que a veces no vivimos las relaciones que nos hubiera gustado, que nos gustaría, y a veces no está en nuestro alcance lograr una buena relación. Me refiero, nos relacionamos a veces con personas que somos pecadores, mis amados hermanos. Somos pecadores, como decimos a veces en los matrimonios, ¿no? Es un pecador casándose con una pecadora. ¿Qué va a salir de eso? Por la gracia de Dios, pues solamente la victoria al final, pero el sufrimiento, eso es indudable. Y yo digo que eh, a pesar de la relación que tengamos como esposo, esposa, padre, hijo, hermano, etcétera, no siempre vivimos en la relación que quisiéramos, ¿verdad? Ah, yo quisiera que mi esposa fuera así, yo quisiera que mi esposo fuera de esta manera, que mis hijos me trataran así, me consideraran de esta forma, yo quisiera que mis padres hicieran esto. Siempre tenemos un área, digamos, de insatisfacción en nuestras relaciones humanas porque somos pecadores relacionándonos con otros pecadores. Pero yo digo, mis amados hermanos, que a pesar de eso, a pesar de mis relaciones, de mi entorno, y sin considerar mis propios pecados, considerando los pecados de los demás hacia mí, lo que a mí me afecta, lo que a mí me daña, a pesar de eso, yo tengo que vivir la vida en Cristo como Él la viviría en mi lugar, en esta situación y circunstancia. Y por eso digo que cuando lleguemos a la presencia del Señor y Él nos dé la bienvenida, como lo comentan los evangelios, ¿verdad? Buen siervo fiel, buena sierva fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esa es la bienvenida que Dios nos va a dar. Y yo digo que podríamos pensar, a pesar de lo mal que te trataron, a pesar del daño que te hicieron, a pesar de las heridas que te causaron, a pesar de lo mucho que el mal que te hicieron, a pesar de eso, has sido fiel.
Y es que tú y yo tenemos que ser fieles al Señor a pesar de los demás, de lo que nos hagan. No es excusa para decir: "Ah, es que mira cómo me trató mi esposa, mira cómo me trató mi esposa". No, 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 no. Tú tienes que ser como Cristo, a pesar de los demás y aún a pesar de nosotros mismos, y que podamos entrar a esa presencia del Señor y que nos diga: "A pesar de el esposo que te escogiste, qué bárbaro. La esposita que agarraste, mira nada más cómo te", pero a pesar de, y de tus hijos, y de tus padres, y tus hermanos, y tus vecinos, y tus compañeros, a pesar de, has sido fiel. Y entonces la recompensa, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, al pasado hay que decirle adiós, como dice la canción. Al pasado hay que decirle adiós y démosle gracias al Señor que nos rescató a pesar de, y principalmente a pesar de nosotros mismos. Bien, entonces, cuanto al pasado, esa debe ser nuestra actitud, como dice Pablo aquí en Filipenses 3, citamos versículos 7, 8 y 13. Lo hago a un lado. Si pudiera, olvidaba lo malo, aún los triunfos, porque a veces recordar los triunfos nos pueden llevar a jactarnos, a ser soberbios y decir: "Ah, no, es que yo, mira, en el pasado predicaba ante multitudes y yo evangelizaba y yo hice esta obra para el Señor y yo construí aquello". También nos puede llevar a la soberbia y al conformismo, decir: "No, pues si ya hizo eso en el pasado, ¿ya para qué? ¿Ya para qué me esfuerzo? Ya hice mucho para el Señor". No. No, siempre debe haber un grado de insatisfacción, si me permiten la palabra, un grado de insatisfacción en lo que todavía podemos hacer para el reino de Dios. Así es que el pasado, hagámoslo a un lado y sigamos caminando con fe a lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces voy al segundo punto, presente. Eso fue el pasado, presente. Y Pablo también nos dice qué hacer con el presente. Aquí mismo Filipenses 3 en el versículo 13. Miren lo que dice, ya lo leímos la segunda parte, ¿verdad? Olvidando lo que queda atrás. Pero dice en la primera parte de Filipenses 3:13: hermanos, yo mismo, o sea, yo, Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado. Qué impresionante. Pablo, a estas alturas, según los cálculos que algunos han hecho, llevaba más o menos 30 años de ministerio desde cuando fue en el camino a Damasco, derribado, cegado, y el Señor le dijo, ¿verdad? ¿Qué cosas tienes contra mí? Y él se entregó al Señor. Señor, ¿qué quieres? ¿Tú qué quieres que yo haga? ¿No? Me parece que está ahí en Hechos 9, si no me equivoco. Bueno, de ese entonces, cuando el Señor se tuvo un encuentro con Pablo, a este momento que escribió esta carta a Filipenses, más o menos según algunos cálculos, estiman que han transcurrido 30 años de la vida de Pablo. Pablo que ya había realizado viajes misioneros, que había establecido iglesias, ancianos, que había predicado la palabra, había hecho milagros de resucitando muertos, sanando enfermos, o sea, cosas impresionantes que Pablo había hecho. Y dice aquí, no pretendo ya haberlo alcanzado. Si nosotros nos comparamos en cuanto a la vida espiritual con Pablo, no, pues nosotros no le llegamos ni a los talones, diríamos, ¿no? Comparado con lo que Pablo hizo. A lo mejor no tenemos 30 años en el evangelio, menos, tal vez, o más, pero yo creo que nadie se puede comparar con Pablo en cuanto a lo que había hecho hasta ese entonces con nosotros comparativamente, y por eso dice, no pretendo haberlo alcanzado. Entonces, imagínense dónde quedamos nosotros. Así es que y aquí también lo dice un poquito antes en el versículo 12, dice, Filipenses 3:12, no quiero decir que ya lo haya alcanzado, ni que haya llegado a la perfección. Ahí está. Es decir, que Pablo no se consideraba perfecto. No lo alcancé ya, no lo he logrado aún, no he llegado a la perfección. Así es que, ¿qué es lo que tenemos que hacer con respecto al presente? Reconocer que no hemos alcanzado la perfección. Reconocer que aún nos falta más por crecer, por madurar espiritualmente hablando. Por eso
no es conveniente que nos comparemos con otras personas, porque siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros, pero también habrá alguien mejor que nosotros. Así es que eso nos puede llevar al pecado de la soberbia, como yo les decía, cuando nos comparamos con alguien y nos consideramos a nosotros mejores que ese alguien. Como el publicano dijo, ¿verdad? Doy gracias, Señor, que no soy como este, el fariseo, perdón, que no soy como este, ¿verdad? Pecador. Entonces, cuando nos comparamos con otras personas, podemos salir aprobados o en una categoría, digamos, espiritualmente hablando, mayor que con quien nos estamos comparando, y eso nos puede llevar a la soberbia. Qué palabras tan crueles cuando alguien dice, madura ya, inmaduro. Esa es una acusación muy grave, porque la misma acusación manifiesta inmadurez. Así es que evitemos decir esas palabras, ya madura, tantos años en el evangelio y mira, evitemos decir esas palabras crueles que son punzantes, dolorosas, penetrantes en el corazón de las personas, porque todos tenemos diferentes grados de madurez y maduramos tal vez en algunas áreas más que en otras. No es como nuestro cuerpo que madura físicamente en armonía. Espiritualmente a veces somos más maduros en ciertas áreas, en el amor, en la compasión, la misericordia, pero a lo mejor somos inmaduros en la falta de perdón. Por eso tenemos que compararnos no con otras personas porque podemos caer en la soberbia o podemos caer en aspectos de envidia, de frustración al ver otras personas que nos superan, digamos, en madurez espiritual y tal vez iniciamos al mismo tiempo y se fue a una categoría, a una madurez espiritual mayor que la nuestra y eso nos puede causar frustración o envidia o coraje, como hizo Caín con Abel o los hermanos de José. Con quien tenemos que compararnos es con Cristo. Con el hombre no, porque el hombre es inestable, es cambiante y a veces prevalecen, como ya decía, nuestras virtudes, pero a veces prevalecen nuestros defectos. No somos virtuosos todo el tiempo. Como Pablo dice, no soy perfecto. Y qué vergonzoso es cuando se dan a notar nuestros defectos, nuestras fallas, nuestras deficiencias. Por eso, si tú y yo nos comparamos en vez de hacerlo entre nosotros con Cristo, ¿cómo crees que nos va a ir? No vamos a salir aprobados. Es decir, no vamos a estar a su altura, no vamos a estar a su perfección, a su madurez. Él es el varón perfecto y dice Filipenses 4:13 que tenemos que entonces nosotros que esforzarnos por llegar a esa estatura del varón perfecto. Tomando a Cristo como modelo, ahí sí veremos qué tan maduros o qué tan inmaduros somos y cuánto nos falta todavía por crecer y madurar espiritualmente hablando. ¿Mm? Entonces, comparémonos con Cristo. Ahora, es válido, mis amados hermanos, también tomar buenos ejemplos. Hay buenos ejemplos a seguir. Pablo es un buen ejemplo. Pedro, Juan, los apóstoles son buenos ejemplos. Y otros siervos que vemos en la palabra son buenos ejemplos a seguir, porque es una forma muy provechosa de aprender. Perdón, permítame. Perdón, es una forma muy provechosa de aprender por el ejemplo. Y la Biblia nos muestra muy buenos ejemplos de cómo ser, una persona bíblica, una persona cristiana, una persona como Cristo. Pero por eso Pablo dice: "Imítenme a mí", ¿verdad? Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Y creo que no todos nos deberíamos o nos sentiríamos seguros, ¿verdad?, de decir eso siempre. A lo mejor sí, por momentos, porque de alguna forma u otra todos damos ejemplos, tanto bueno como malo. Por eso veamos los buenos ejemplos de las personas para tratar de imitarlos, pero no sus malos ejemplos. Y no los juzguemos o condenemos por sus malos ejemplos, porque todos tenemos malos
ejemplos, malos momentos, deficiencias, pecados, que de vez en vez se manifiestan. Por eso debemos tomar solo lo bueno, es decir, lo del espíritu, y desechar lo malo, es decir, lo de la carne, de las personas. Y no juzguemos, repito, por lo malo que alguien hace como un mal ejemplo, porque todos en algún momento dado caemos en esa situación. Así es que con respecto al presente, ¿cuál es la enseñanza de parte de Dios? La enseñanza de parte de Dios para el presente es reconocer con toda humildad, con toda honestidad, que somos pecadores, que seguimos cometiendo errores, que todavía tenemos fallas, pero no lo digamos con una jactancia como algunos acostumbran decir, pues es que soy pecador, ¿no? Hasta como presuntuoso, soy imperfecto. Hasta se nota la soberbia cuando alguien dice que reconoce sus fallas. No ves el dolor en el corazón, cuando dices, perdóname, perdóname, realmente me equivoqué, estoy mal, fallé en esto, perdón. Qué diferente, se está diciendo casi lo mismo, pero la actitud demuestra lo que hay en el corazón. Hay gente que aún en el disque reconocimiento de sus fallas es soberbia y Dios no quiere eso. Quiere que con toda humildad, sencillez y honestidad reconozcamos, me equivoqué. Y lo más importante, mis amados hermanos, es que además del reconocimiento, tengamos la actitud de querer mejorar, que tú y yo somos enseñables. Y hay gente que dice, yo ya lo sé todo, ¿qué me vas a enseñar tú a mí? ¿Tú a mí? ¿Qué me vas a enseñar? Y hasta menosprecian la enseñanza sencilla que una persona que digamos es menor espiritualmente a lo que se considera a sí mismo esa persona y no le toma interés a lo que le pueda transmitir. Pero tú y yo podemos aprender de todos, aún de los niños espirituales. Y esa actitud nos demuestra qué tan humildes y qué tan sencillos somos. A lo mejor esta misma palabra dices, ay, no me está diciendo nada nuevo el pastor, eso ya lo sabía. No es la actitud correcta, mi amado. La actitud correcta es decir, ¿qué me vas a decir, Señor? ¿Qué me vas a enseñar? No importa que sea de la boca de un niño, porque tenemos que tener la convicción de que Dios nos puede hablar a través de cualquier persona, aún a veces hasta a través de inconversos nos habla. Entonces, para el presente, reconocer nuestra posición y nuestra condición. Nuestra posición en Cristo es perfecta. Dice que estamos sentados junto a Él en los lugares celestiales, que juntamente con Él fuimos crucificados, que juntamente con Él hemos resucitado. Eso es nuestra posición. Pero nuestra condición ya depende de cada uno de nosotros, qué tan maduros seamos en el Espíritu. Y la actitud correcta en nuestra condición presente es reconocer que no lo hemos alcanzado, como lo dijo Pablo en Filipenses 3:13, y que aún podemos avanzar y crecer más en el espíritu. Y eso me lleva al tercer punto de esta enseñanza, que es el futuro. Permítame. Y aquí mismo Pablo, en Filipenses 3:13, nos habla del futuro. Voy a leer nuevamente el versículo, ya que vimos en este mismo versículo pasado y presente, dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Eso es el presente. Y el futuro es la parte final, perdón, el pasado es la parte final, dice, olvido lo que queda atrás. Y la parte final, final, como dirían los chavos, es extendiéndome a lo que está por delante. Extendiéndome a lo que está por delante, versículo 14, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ese es el futuro.
hago mi pasado a un lado, perdono lo malo que me han hecho, reconozco que en mi presente que no soy perfecto, que tengo muchas deficiencias todavía, y hacia el futuro prosigo, prosigo a la meta, me extiendo a lo que está por delante. Esa es la actitud correcta de Dios hacia nuestras vidas con respecto al futuro. Hay una meta que alcanzar, dice aquí Pablo, ¿verdad? En el versículo 14 dice, prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento. Entendamos, mis amados hermanos, que estamos en una carrera de resistencia, de persistencia. Es una carrera larga, es como un maratón que nos lleva toda la vida. No es una carrera de sprint corto, no es una carrera de 100 metros, es una carrera de toda la vida. Y la meta y el premio no lo alcanzaremos en esta vida, sino hasta el final de nuestra existencia terrenal. Ahí, por la gracia de Dios, alcanzaremos el premio y la meta. En esta carrera no se da el premio al que llega primero, como suele suceder en las competencias humanas, al primero, o ni al segundo ni al tercero, sino que en esta carrera se premia a todo el que llega a la meta. ¿Y cuál es esa meta? Se podrán preguntar, ¿cuál es esa meta de la que nos habla Pablo? ¿Cuál es ese premio? ¿Será acaso la vida eterna? En realidad no, porque la vida eterna ya la tenemos. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que la vida eterna la recibimos cuando por la fe nos entregamos a Jesucristo y le reconocemos como Señor y Salvador de nuestras vidas. Ahí recibimos la vida eterna, que no se ha manifestado en su plenitud porque todavía estamos en un cuerpo de carne y hueso, pero la vida eterna ya la tenemos. No la vamos a adquirir cuando muramos, ya la tenemos desde el momento que nos entregamos a Cristo. Y quiero reforzar este punto sin perder Filipenses 3, que vamos a regresar, pero acompáñenme, por favor, a primera carta de Juan, capítulo 5. Espero estén disfrutando, mis amados hermanos, de esta enseñanza allí en la comodidad de su hogar o donde se encuentren, ahí con su familia, y, y saquemos provecho de esta ocasión. Dice primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 al 13. Mire lo que dice aquí el Señor a través del apóstol Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna, no nos va a dar, nos ha dado vida eterna en Cristo Jesús. Y esta vida está en su Hijo. Versículo 12, 1 Juan 5. El que tiene al Hijo tiene la vida. Al que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios para que sepan que tienen vida eterna. Entonces, ¿será la vida eterna la meta, el premio al que se refiere Pablo? No, porque esa ya la tenemos. No necesitamos terminar la carrera para recibirla. Si Dios, bajo su voluntad, nos llama a su presencia en este momento, simplemente esa vida eterna se va a manifestar en una forma plena y absoluta, pero ya la tenemos desde que recibimos a Cristo en nuestro corazón como Señor y Salvador. Entonces, ¿cuál es esa vida? Perdón, ¿cuál es ese premio? ¿Cuál es esa meta a la que se refiere Pablo? Que no le he alcanzado, no he logrado la perfección y prosigo a esa meta, ese premio. Regresemos a Filipenses 3. Y Pablo aquí mismo nos contesta esta pregunta en el versículo 21, diciendo lo siguiente: Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación de su poder para sujetar también a sí mismo todas las cosas.
transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria. Y mire, regresemos a Primera de Juan, pero al capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, y dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero sabemos que cuando Él sea manifestado, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Entonces, ¿cuál es ese premio? ¿Cuál es esa meta a la que se refiere el apóstol Pablo en Filipenses 3? Es ser como Cristo. Ya sin el estorbo de nuestro cuerpo, ya sin el estorbo de nuestra carne, transformados a un cuerpo de gloria, semejantes a Él o iguales a Él, como dice Primera de Juan 3. Y eso es justamente a lo que el Señor nos predestinó. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Romanos 8:29 dice: sabemos, después de lo que leíamos en Romanos 8:28, que todo ayuda para bien a los que aman al Señor, y en Romanos 8:29 dice: sabemos que a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, la meta, el premio del supremo llamamiento, la corona, la gloria que tú y yo recibiremos en esta carrera es ser iguales a Cristo. Ese debe ser entonces nuestro propósito. Esto demanda perseverancia. Nuevamente Filipenses 3, versículo 12. Dice Pablo: no quiero decir que ya lo haya alcanzado ni que haya llegado a la perfección. La perfección la vamos a lograr cuando seamos semejantes a Cristo en su gloria eterna, cuando partamos de esta vida terrenal y nuestro cuerpo se ha transformado en un cuerpo de gloria. Ahí seremos perfectos y semejantes a Cristo. Y dice Filipenses 3:12, sino que prosigo a ver si alcanzo aquello por lo cual también fui alcanzado en Cristo Jesús. Dice, prosigo a ver si alcanzo, me voy a esforzar en lo que a mí corresponde, a seguir en esta carrera, voy a seguir perseverando. Versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, extendiéndome a lo que está por delante. Versículo 14, prosigo a la meta. ¿Qué vemos aquí en estos versículos? Además de lo que cité del pasado, presente y futuro, un esfuerzo, una perseverancia. Así es que para que tú y yo logremos alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados, necesitamos dedicación, esfuerzo, perseverancia, consagración, es decir, hacer lo que nos corresponde. Dios hace lo imposible, nosotros hacemos lo posible. Y Dios hace todo lo que está, hace que todo sea a nuestro favor para que lo logremos. Pero también depende de nosotros cómo llegaremos a esa meta. Porque el que persevere hasta el fin será salvo, dice Mateo 24:13. Termino con lo siguiente, mis amados. La actitud que debemos de tener todo el tiempo respecto al pasado es a un lado, que no me estorbe. Dice también, me parece que en Hebreos o en Santiago, no recuerdo bien, donde dice el Señor que tenemos alrededor una gran nube de testigos, ¿verdad? Y que despojémonos de todo peso que nos asedia, ¿no? Que nos impide correr la carrera. Entonces, ¿qué es ese peso?
todo el pasado, tanto lo bueno como lo malo. No vivamos ya más en el pasado. Si vamos a decir algo que sea solamente muy breve, pero no decir, ay, si yo, como si quisiéramos regresarnos al pasado y no, siempre tenemos que estar anhelantes de lo que el Señor tiene para nosotros en el futuro. Entonces, en el pasado es eso, hacerlo a un lado. En el presente, reconocer que aún no lo hemos alcanzado, que aún nos falta mucho, menos seguramente que como iniciamos el año, pero todavía falta mucho. Y hacia el futuro es esforzarnos, dedicarnos, perseverar en esa meta, en ese premio que es ser como Cristo. Así es que esta época del año es una buena temporada, es un buen tiempo para decidir dejar el pasado atrás, especialmente lo malo, para agradecer en el presente lo que el Señor ha hecho con nosotros y las personas también a nuestro alrededor, lo que han hecho por nosotros, a estar agradecidos con ellos, reconocerles que nos han acompañado a lo largo de este año, que han estado en las buenas, en las malas, y que su fidelidad y su lealtad para con nosotros es algo que, nos alegra, nos motiva, nos esfuerza para seguir siendo un buen ejemplo hacia los demás, y también entender que tenemos una meta a la cual no hemos alcanzado y tenemos que esforzarnos día a día, avanzando más en nuestro caminar en Cristo hasta lograrlo, y esa meta es ser más como Cristo. ¿Qué mayor anhelo puede tener un cristiano? Por eso nos decimos cristianos, porque queremos ser como Cristo. Somos como Cristo, pero no somos todo el tiempo perfectamente como Cristo. Y queremos aumentar en esa perseverancia y ser cada vez más y más frecuente como Cristo. ¿Qué mayor anhelo puede tener un cristiano sino parecerse a aquel que es su Señor y Salvador? Esa debe ser nuestra meta, ese debe ser nuestro premio. De hecho, la evidencia de que somos cristianos es que nos esforzamos por cada día ser más como Él. Eso es algo natural que tú y yo anhelemos conocer más de Dios, el que pasemos más tiempo en la palabra, en oración, el que no perdamos oportunidades como esta de congregarnos para conocer más acerca de Dios. Eso es algo natural y eso evidencia nuestra vida nueva en Cristo. Aquel cristiano que es apático, que no le interesa la Biblia, que no quiere orar, que no quiere congregarse, que no quiere hacer obras de fe, pone en duda que realmente sea cristiano, porque un cristiano verdadero anhela más y más y más, sí está satisfecho, pero quiere todavía más de lo que el Señor le puede dar y ser más como Cristo. Ahí se ve un verdadero cristiano que busca la madurez y el crecimiento espiritual de aquel que es tibio o frío, lo cual es muy peligroso, repito, porque hace dudar si realmente es cristiano o no. Entonces, termino. ¿Quieres un buen propósito para este año que está por iniciar? Que sea este tu mejor propósito y tu mayor anhelo, tu más alta aspiración, tu meta por la cual vas a vivir este año que inicia, lo que quieres alcanzar, lograr en este año es ser más como Cristo. Que ese sea tu meta y la mía, y que al final de este año que vamos a iniciar dentro de pocos días, al final de ese año, digamos, volteando hacia atrás, diciendo, wow, soy más como Cristo ahora de lo que era al principio del año. Que ese sea tu meta y tu propósito, porque al final esa es la meta y el propósito de Dios. ¿Cómo podemos tener nosotros metas y propósitos diferentes a los de Dios? Dios quiere que seamos más como Cristo. Punto. Lo demás vendrá por añadidura, lo demás será agregado. Si nosotros nos ocupamos de los asuntos del Señor, el Señor se ocupa de nuestros asuntos. Busquemos su reino y su justicia y todo vendrá por añadidura. Si tú quieres alinearte a los propósitos de Dios, entonces que este sea tu propósito para este año, ser más como Cristo, porque al final Dios lo va a lograr y lo hará estando tú de acuerdo o en desacuerdo. Él lo va a lograr y vas a ser más como Cristo. Pero si no lo hacemos por las buenas, lo haremos a través de las pruebas, de las dificultades, de las situaciones difíciles, porque Dios no va a dejar su obra a medias. Dice que Él la va a concluir hasta que ésta sea perfecta. Y Él se propuso
reproducir en ti y en mí, replicar en ti y en mí a su Hijo Jesucristo, y lo va a lograr. Así es que mejor que nuestros propósitos estén alineados a los suyos para sufrir menos y batallar menos y lograr aquella meta, aquel premio al cual aspiramos como cristianos, ser más como Cristo. Oremos al Señor. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos has concedido en este día, en el cual, por la temporada en la que nos encontramos, reflexionamos acerca de lo que vivimos en este año y lo que estamos por iniciar en este año nuevo. Te rogamos, Padre, que no sea una actitud solamente por cambio de año, sino que constantemente, todos los días de nuestra vida, reflexionemos acerca de nuestro pasado, veamos nuestro presente y por la fe tengamos la visión de nuestro futuro, Señor. Y siempre con el propósito de olvidar lo que quedó atrás, Señor, para que no estorbe nuestra vida actual, reconocer que aún nos falta mucho para ser más como Cristo y que justamente ese sea nuestra aspiración de todos los días, de cada mañana, de cada amanecer, de cada inicio de semana, de mes o de año, ser más como Cristo. Y concédenos, Padre, por tu gracia y por tu favor, Señor, que al final de este año que vamos a iniciar, podamos llegar y concluir que nos parecemos más a Cristo y así cada vez más y más semejantes a Él hasta que nos llames a tu presencia y transformes nuestro cuerpo en un cuerpo de gloria para que seamos perfectos. Entonces alcanzaremos la plenitud y seremos y nos conoceremos como somos conocidos, Señor, semejantes a tu Hijo. Te damos gracias, Padre, por todo esto que pedimos, porque lo hacemos confiados de que este buen propósito, de este único propósito en nuestra vida, Señor, está alineado con los propósitos que tú tienes para con nosotros, Señor. Y que todo lo demás venga por añadidura. Que derivado de esto, Señor, se cumplan más propósitos y más metas, pero sin descuidar el principal y el primario que todo cristiano debería tener, es esforzarse y perseverar por ser más semejante a su Señor Jesucristo. Que así se cumpla en nosotros, Padre, tu voluntad. Lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Gracias por haberse unido con nosotros. Quienes vean posteriormente esta grabación, también el Señor les bendiga. Circunstancias ajenas a nuestra voluntad nos obligaron a realizar este servicio en forma virtual. Primeramente, Dios, el próximo domingo ya, primer domingo del 2025, el 5 de enero, ya estaremos congregados en nuestra sede habitual, Melchor Ocampo y Plutarco González. Y los esperamos a partir de las 10 de la mañana, que tenemos nuestra oración presencial el próximo domingo, a las 11 nuestro servicio general y Santa Cena. Entonces, contamos con que nos puedan acompañar con el favor de Dios este miércoles a partir de las 7, también oración virtual vía Facebook Live. Pues muchas gracias nuevamente, que Dios les bendiga, que pasen un buen fin de semana y que el Señor siga derramando sobre ustedes su gracia, su paz y su misericordia. Que Dios les bendiga.